Bien, parte final del programa. Continuamos acompañados por Carolina Rambó, por el ingeniero Rubén Echeverri, ambos precandidatos. En el caso de Carolina a senadora nacional, el caso del ingeniero Rubén Echeverri a diputado nacional. Bueno, es decir, el primer tema, el tema anterior, el tema acuerdo YPF provincia, yo creo que, no sé si quedará algo más para hablar, pero... Va a haber mucha tela para cortar, pero creo que por hoy ya... Claro, es decir, y yo decía cuando comenzamos el programa que esto había cambiado lo que cada partido político tenía pensado para esta campaña, que se vence el 11 de agosto, que es cuando los neuquinos tienen que decidir a ver quiénes quieren que sean candidatos para esto. Ustedes llevaban otros proyectos, ¿qué otros proyectos llevaban? Bueno, sí, como bien vos decías, el 11 de agosto tenemos las PASO. Es sumamente importante que entendamos todos la herramienta que tenemos para cambiar la composición del Congreso. Neuquén es una de las 8 provincias que vota senadores, con lo cual es sumamente importante cómo vamos a votar y a quiénes vamos a elegir como representantes de Neuquén. El motivo un poco de la lista nuestra, como lo verán en la publicidad y demás, es esto de poner límites a la corrupción, límite a la reelección. Por ahí nos dicen que no está en agenda el tema de la reelección y un poco se intenta soslayar este tema, pero que no esté en agenda hoy no quiere decir que dentro de un mes o dentro de 2 meses o cuando pasen las elecciones de octubre vaya a estar en agenda. Como decimos siempre, ni el acuerdo con Irán, ni el blanqueo de capitales, ni la reforma de la justicia estuvieron en agenda, ni en las plataformas políticas de las elecciones pasadas, y sin embargo se trataron en el Congreso y contaron con la aprobación de los representantes neuquinos. Nosotros queremos ahí marcar la diferencia y aspiramos a representar a toda aquella gente que no está justamente de acuerdo con esto. Si ahora, me preguntas, sí. Una sola cosa, y quiero volver a algo de lo que pasó el viernes, y me acordé en este momento. Sí. Es decir, el viernes cuando estabas hablando del acuerdo entre provincia y YPF, apareció Lucila Krexel, que es la precandidata junto con Pereira. ¿Qué significa esto? Ya seguimos con lo tuyo. Sí. ¿Qué significa que haya llegado Lucila? ¿Que hay un preacuerdo electoral entre ustedes o no? No. Simplemente lo que a veces ellos mencionan es un poco desconcierto, sorpresa frente a este escándalo de Chevron. Y a ver si cuando leemos entendemos lo mismo de esto que estamos mencionando, porque la letra que tienen estos acuerdos, por lo menos lo que están mandando y lo poco que se conoce, no tiene nada que ver con las obras que nos mencionan. O sea, por ahí nos dicen, no, va a haber obras, el Neuquén de la Felicidad, 1.000 millones de pesos. Le estamos eximiendo de sellos 1.340 millones de pesos. Lo desmintió el gobernador, dijo que no el otro día. No, él habló de las ganancias. El sello está exento y son 1.340 millones. Bueno, o sea, 340 más que las obras. Claro, habló de ganancias. Está bien, habló de ganancias. Si es que tiene ganancias, habló de ganancias. Por eso, sí, algo absolutamente inequitativo también para el resto de las empresas. Pero bueno, me parece que estas contradicciones, marchas y contramarchas y absolutas inequidades que se plantean desde el ámbito del gobierno nacional, bueno, es algo a lo que nos tienen acostumbrados. Vos me preguntabas de proyectos, un poco por profesión, un poco por actividad, por experiencia y demás. La idea es trabajar sobre justamente el tema de la coparticipación. Es una de las cuestiones que a mí más me preocupa. En el Senado hay una comisión de coparticipación federal que está integrada por 17 senadores que lamentablemente ninguno de los representantes neuquinos integra, ¿sí? Vos sabés que la coparticipación... Hasta ahora hay uno, digamos. Talores nada más. Ah, bueno. Sí, pero Nancy Parrini Fuentes tampoco. Nos estamos manejando con una coparticipación a niveles bajísimos, como nunca antes vistos. Hay una ley vigente del año 88 que preveía un piso del 34% que no se está respetando. Es cierto. La Constitución en el año 94 preveía que en 2 años había que conformar un nuevo régimen de coparticipación basado en criterios objetivos de reparto, solidaridad, equidad, etcétera, que tampoco se ha implementado, y nos seguimos rigiendo por esta ley, bien digo, del año 88, que incluso tampoco se respeta porque hoy estamos a niveles del 24% de coparticipación. Bueno, ¿qué quiere decir esto en concreto? Discúlpame, sí. Cuando
hemos preguntado por esto de la coparticipación, lo que han agregado son los acuerdos que hacen con los municipios y es como si lo pusieran dentro de la coparticipación. Claro, pero justamente esos acuerdos dan pie a arbitrariedades varias, porque de acuerdo a quién sea más o menos amigo del gobierno nacional, recibe más o menos fondos, cosa que no debería ser así de ninguna manera. Otra de las cuestiones, por ahí es un poco cortito el tiempo, pero otra de las cuestiones también es la cuestión impositiva. Y atado con esto de la coparticipación y del federalismo, que no vemos que esté cumpliéndose, hay infinidad de impuestos, como por ejemplo el impuesto al cheque, el impuesto a las ganancias en el caso de las personas que trabajan en relación de dependencia y demás, que claramente han licuado todos los aumentos de sueldos que la gente ha tenido. En muchas de estas reuniones que hemos tenido en estos días, muchos jubilados se acercaban preguntándonos, bueno, ¿qué se puede hacer con esto? Todos los meses tenemos un incremento de salario o tenemos el aguinaldo y lo absorbe el impuesto a las ganancias, sí. Cosa que es absolutamente un despropósito. Esto tiene que ver con que no se han actualizado ni escalas, con lo cual mucha gente ha pasado de tributar un 9% a tributar de golpe un 20, un 25%, con lo cual el impacto es muy fuerte, y ni tampoco, bueno, los mínimos, la actualización que han tenido no es paralelo, no tiene paralelismo con los incrementos salariales que ha habido. En el tema salario, el otro día estuve con un señor que tiene una pequeñita empresa constructora, tiene, no sé, trabaja con 15 a 20 empleados, y me dijo, el Estado me lleva... De lo que yo gano, el Estado me lleva el 60%. Sí. Digo, es increíble, bueno, por eso... El 63 me dijo. Y sí, porque tenés un impuesto a las ganancias del 35%, tenés cargas sociales por los empleados que puedas tener, que se llevan otro tanto, además tenés todos los impuestos indirectos, los impuestos provinciales, claro, con lo cual... Sí, con lo cual están asfixiando todo lo que son las economías regionales, que antes, en la época de Néstor, habían florecido con la devaluación, etcétera, etcétera, en la primera etapa, después del 2003, y hoy vemos, no solo acá, en Mendoza, en el interior, prácticamente la economía regional no pueden subsistir o por las cuestiones de asfixia impositiva, o la falta de insumos, o la inflación es en dólares, la inflación misma que ellos tienen todos los días. O sea que la verdad que ha restado competitividad y hace también que cada vez el país tenga más limitaciones en ser un país competitivo y poder exportar. Sí, esta cuestión de la inflación es también otro tema del que no se habla o no está dentro del relato oficial, y es un tema que la verdad que pesa y mucho en el bolsillo de la gente, y además lo que ha significado la pérdida de credibilidad de una institución como era el INDEC, con la provincia que ha hecho más o menos lo mismo con el Instituto Provincial. Bueno, empezó a medir ahora. Volvieron a publicar ahora hace muy poquito. Bajo las normas de Nación, exacto, ¿no? Sí, cosa que llama bastante la atención también, ¿no? Pero bueno, es decir, es la situación que se está dando. Bueno, nos quedan 1 minuto y medio de programa. ¿Por qué los tienen que votar a ustedes? Bueno, la lista de compromiso cívico neuquino, la lista roja 503A, en estas primeras paso, y son históricas. Nosotros pretendemos que nos voten porque queremos llevar al Congreso de la Nación los verdaderos valores, la defensa de Neuquén y todos sus recursos, y queremos también, a través de todas el conjunto de fuerzas nacionales que quieran poner un límite al avasallamiento de las libertades individuales, de la prensa, vamos a trabajar todos juntos para eso. Bien. ¿El caso tuyo, Carolina? Sí, agregando un poco a lo que decía Rubén, yo siempre me remito a los primeros valores a los que consagra nuestra Constitución en el preámbulo, ¿sí? Me parece que este gobierno... Sin ser radical. Sin ser radical. Me parece que este gobierno no está luchando ni por la paz interior, ni asegurándonos la libertad, ni afianzando la justicia. Me parece que bueno, esos son los 3 valores básicos que yo rescato. Cuando dije sin ser radical es porque recitaba antes de familia radical, pero no soy radical. Pero esta coalición Compromiso Cívico Neuquino, que es la lista 503A, la lista roja, representa a 4 partidos, ahí tenemos también una interna, pero digamos que sobre esos puntos nos pusimos de acuerdo. Interna que se dirime precisamente el 11 de agosto. Sí. Habrá que ver cómo queda todo. Y ahí empezar de nuevo. En 10 segundos, ¿por qué se fue el MPN? No fue una decisión fácil. Lo primero que me llevó a tener algunas diferencias precisamente
por esta alineación del gobierno de la provincia en estas desastrosas políticas energéticas nacionales, en no defender nuestros recursos y bajar todas las banderas de federalismo que fueron esencia del movimiento. Yo me acuerdo que con don Felipe Zapag peleamos por las industrias luego de la Pueblada, cuando pudimos lograr la planta de metalón en Huíncul, peleamos por Noel Caño cuando se querían llevar sin industrializar nuestros recursos, eso se abandonaron. Y por último, cuando ya el gobierno de la provincia, a través de sus diputados y senadores, acompañó algunos de los disparates como el acuerdo de Irán, el blanqueo de capitales, el apriete a la justicia. Bueno, hay gente que tiene límites en cuanto distintos, eso fue una decisión personal, hay gente que valora las estructuras y las personas, y otros, como en mi caso, por ahí se basa en las ideas, en los valores, en los sueños, y tiene que ver con eso. Suerte. Gracias por haber venido, Carolina. Gracias, ingeniero, por haber venido. Muchas gracias, Pancho. El diálogo que hemos mantenido con los precandidatos de Compromiso Cívico Neuquino, en el caso de Carolina Rambó, precandidata a senadora, en el caso del ingeniero Rubén Echeverri, precandidato a diputado nacional. Final del programa, nos reencontramos el próximo miércoles, minutos después de las 21:30. Hasta entonces, muchas gracias.